Como que ya. Yo llevo los pies mojados desde que hemos entrado. ¿Uno o qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ya. La fría de cojones. Cuidado. Un tobogán, Marta. Ya me he dado cuenta. Ahí, deja arriba. Mogollón.
¿Eh? Ya. Desagradable contratarlo, pero bueno. Ahí después para el tema de recuperación, vale, sí, se va a recuperar lentamente.
Lo mismo. Trabajar en simple. Es al revés, ¿no? Siéntate. Siéntate. Siéntate si quieres ahí. Suerte con los esclavos, encima. Así. Vale. Me cuelgo ya. Sí. ¡Libre! ¡Libre! Quitada, que hay la cascada. Ya. Sácate una duchita, Iliad. Que tenía la cremalera muy abierta, ¿no? Digo. Bueno, parece que aquí ya comienza la diversión. ¡Oh, tío! ¡Libre! Marta, pégale en el huevo que he dicho, que se lo merece, que se lo ha ganado.
¿Estás bien, Miguel? Está bien, está bien. ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño? No, Aunque la ropa también. ya. Pues llevar la mochila igual no viene tan mal, ¿eh? Ya. Porque te amortigua el golpe.
he pegado un buen cheto, ¿eh? Me he pegado un buen cheto. Tienes que bajar para ver si hay buena recuperación. No, no sé si se van a recuperar bien, pero bueno, pues también para el daño y la gorda, a ver si se pone. Arriba será, y que tú que nada, arriba será. No, no, pero vamos a estar arriba, ahí. Vamos a este. Ahí, bien, perfecto. Venga, va bien. Tómale un de esa mejor. Con el vídeo.
cañón para novatos. No está preparado para esto que vamos a hacer. Que uno mande a los demás. Saltaco, no se saques a la última día. Hola, ¿dónde está? Te puedes agarrar en mi pierna si quieres, ¿eh? Si te pierde el agua, te puedes agarrar en mi pierna o tirarme. Y volviendo ahí, el ahí, ¿será? Quítate aquí. Vale. ¿Es como ahora? Vale, ahí estoy descolgándote. Vale, voy. ¡Liebre! ¿Qué, Javi, cómo lo ves? Bien. Vamos a pasar por debajo del tronco. Ya voy yo primero, a ver cómo está el tema. Porque si no sería montar un pasamanos ahí. Ahí Ya. es un pasamanos delicado, ¿eh? Eso resbala que te cagas. O sea, te tienes que ir asegurando.
¿Qué? Una a las 2. Que no se mueva. Vale, vale, aquí, vale. Aquí ya. Bueno, vamos a bajar por debajo del tronco, ¿eh? Está el tronco aquí. ¿En qué orden lo vamos a hacer? ¿Quieres pensar algo? Voy a bajar yo primero a ver cómo está el tema. Y veo que hay un sitio donde me pueda hacer señales, ¿no? No. Hay un crossback a la derecha. La derecha, la izquierda de los brazos. Vale. Pasar el árbol y hay que tirar a la izquierda, hay que librar a la izquierda, ¿vale? La mano derecha y riesgo. Os pegaré un grito con que todo está bien. Bueno, un grito, vamos a ver. Un irrichi está todo bien. No, un irrichi si va la cosa. Eso. Y si no, un grito. Vale, a ver si te oigo. Sí, porque ya fíjate, si no, yo estaré tocando las cuerdas, ¿vale? Vale. Si no, estaré tocando las cuerdas, ¿vale? Un toque más. Un toque bien. Habéis visto las pasadas técnicas, el toque, estar colgado ahí de cuidar, el otro, montar allí, colgar. Después tirar el estribo para descolgarte, y un pasamano. Este barrio no está preparado todavía, solo para hacer cosas. Sí. Porque también, la maniobra que hemos hecho, ir pasando el objeto hasta muy bien claro. La mochila esa la bajáis tú, que hacer un poco más intermedio, ¿vale? Para ir. No sé, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Por si acaso de tengo algún problema, me bajaría, debajo del sitio, ¿vale? Pues me tienes que dar con tres un momento, ¿vale? Digo, enviado, tienes problemas, y demás. Si no va bien, tengo que todo esto. Si va bien, pues y parecía una mierdecilla ahí arriba, ¿eh? Ya.
distancia, con el mismo ángulo, lo grabamos en Enfrente, ¿eh? espectroscopía, Eso es. tío. Lo que dice 3 dimensiones de la noche de los dedos. Bueno. Es de la telescopía. Eso estaría bien, Edgar. Pones 2 cámaras en el casco y lo grabas así. ¡Javi! ¡Vía libre! ¡Libre! Bai. Alik eta gara laburren, bestela berak tiratzen baldin badizoka hau, bota arazia. Ez, alderantzuta, ez? Vale. Vale, apretado. Serio, nahi baldin badu. Eta egin ikusi, tobogan modura egin, ikalengo niake. Baineko bai. Eta gero zeroan aurren zera. Hori prau berdezu, bi kamara ipinitzak grabau, eta gero ber irude efektu hori lortzean. Horretarako zoko diferentzia bat da. Bai, bai. Eta iPhone-antzak ere bada, beste modulo txiki bat, tarte duzuna konektore bat euki behar du iPhone-ak. Hor konektatu zu eta beste kamera badaka. Orduan, iPhone-ak berez de serie dakan kamerakin eta beste horrekin. ¡Recibido libre! ¿Estáis asegurando? ¡Me la quito! Pero, tira de la cuerda. Tira de la cuerda. Marta, tira fuerte, ¿eh? Va. Ahora, me tumbo.
agua es justo debajo de la cascada, me venía todo el agua a la cara. Hay que despertarse un poco rápido, pero es que no veo lo que hay abajo, entonces no, Ya. no te puedes... Además, la mochila me la tenía que haber quitado arriba y tirarla. Me acuerdo cuando estaba llegando al tronco. Ahora, esto es también complicado. Ahora sí, ahora sí. Se está preparando. Se está descolgando. Está bajando. ¿Eh? Sí, sí. Aquí está, aquí está. Ya me queda un buen rato debajo de la cascada, ¿no? Está un buen rato ahí debajo de la cascada. Es que no veía nada. No veía un casco rojo, pero nada más. Igual la voy metiendo en la mochila, ¿no? No. Vale. El 8, ¿te da igual en qué lado? Sí. Pónselo ahí. En el rojo. Guillermo, en el rojo. Venga, quitarme la... Ya no me acuerdo.
con mucha agua, pues me metería en un momento dado contigo o con gente que me aseguraría bien para hacer estos a manos, de los que me fiaría bien. Eso sí, pegaría unas hostias, unos péndulos, hasta que agarraría la última reunión. Agarrarse en la última reunión, después anclarte a aire, eso. Pero con gente que voy habitualmente yo no me meto aquí incluso con este agua igual da algún problema. No, a ver, bueno, pues esto se puede rapelar, pero es más complicado. Meterte por ahí, se puede destrepar ahora con este agua, creo yo, o si no saltar desde aquí. El salto es técnico, pero creo que no da ningún problema. A ver, desde aquí, ponemos el salto. Voy a dejarse simplemente desde aquí, os apoyáis un poco. Pie izquierdo arriba, salid de bien. Pero no me falléis, que me arreglando, ¿no? Javi, la mochila. ¿Se salta bien? Bajo, Guillermo, Marta. ¡Saca! Pero vas a repetir. Voy. Largo, al final de la espuma. Vamos, Marta. Muy bien. Vamos, Marta. Muy bien. Está fría, ¿eh? Está helada. Guille, cierra la cremallera. Está fría, ¿eh? Espera, que se grabe. Vale, grabo con este, ¿eh? A ver, espera. Ahí está. ¡Venga, tigre! Ya está. Fría, ¿eh? Fresquita, fresquita. Bueno, ya hemos pasado a la parte complicada de la ahora, la parte complicada. Pero quedan todavía 4 horas. Vamos a acabar con las pelotas como aceitunas. Venga, Marta, mójate. Usamos esos, los helios los utilizamos, tenemos varios helios y también porque flotas, ¿vale? Para novatos y tal, pero con aquí tenías que tirar como las flotas. Un Explorer, tío, que la agarra como más. ¿Tienes una puta mierda de casco nuevo? Está a gusto, tío. Tengo 2 cascos más en casa, hombre. Lo que pasa es que voy en pero son todos malos, no son guapos. Son todos de este estilo, son muy buenos, tío. Tienen un motor aquí, una serie de cita y aquí tiene ¿habéis visto cómo han moldeado el agua para que haga esto el agua en el granito? Fíjate, es la polla, ¿eh? Porque el granito es de cojones. Fíjate cómo la...
Se ve de aquí por donde cae. Hay gotera. Gora Goré, ¿eh? Gora Goré. Aquello también está manchado. Y eso también está manchado. No, será por toda la falla. Será por toda la falla. En el primer rappel también la pared estaba roja. O sea, había una mancha así roja. Yo pensaba que digamos, la audiencia había pegado la hostia y había dejado mancha. Pero luego ya cuando me he dado cuenta de que toda la pared estaba roja ya pensamos. Entre los palistas y los remeros, y siempre está la misma discusión. Que estribor en la derecha y babor a la izquierda, que no, que es al revés. Claro, los palistas van de frente y los remeros van de espalda. Aquí está la instalación. ¿Por qué por aquí no? Ah, vale, pues vamos. Que podemos bajar. Vamos por aquí. Pum. Dame tío mano, que me he caído. Que yo no estoy firme, tío. Es que estaba bajando, mira, desde ahí me he caído. ¿En serio? Desde ahí he hecho ¡oh! ¡Pum, pum, pum! ¡Chop! ¿De dónde? Desde ahí. Estaba pasando ahí que hace un poquito de desnivel. He patinado y me he ido de cabeza, ¿no? He saltado aquí, me he resbalado otra vez y he saltado al agua. ¿Sabes por qué? He tenido yo un disco que pasarse casi de rosca y no puedo...
Bai, hobeto dago. Cuando estoy en el agua la siento muy fría, porque si no... Hoy el agua está más fría que ayer, ¿verdad? Cuidado. ¿Qué le pasa? No me he enterado de nada. Ah, sí, como las tuyas. Tu de soka gara ikutu te marka beltza terdian. Vale.
Vale. Vale. ¡Libre! A la mochila. Vete por la izquierda, Ger. Esquerra, Jun. Gutxi listatzeuta. Pásale, Javi. La otra. Mira, qué bueno. Me has dado envidia. ¿Eh?
Que pasemos solamente 2 personas. Ok, vale, 2 personas. ¿Eh? Vale. Me ha venido muy bien el consejo que me has dado, ¿eh? De que, sí, que no iba a bajar por donde más resbala. Recibido libre. Eso, tío. Esto no va así, ¿eh? Tienes que meter tu rápido. Ah, rappel. No está fijado por otro lado. Ah, vale, vale. Si te cañeras, tiras para abajo. Por mucho que lleve la cola, te vas. A ver si acierto esta vez. Rápido, ¿eh? Eh, Mira cómo vas. Y tirando. Sí, sigue. Sigue, esquiva ese. Venga. ¿Así? No, rápido, venga. Conecta el mosquetón ahora y pásalo por la cuerda y por el agujero de los pies. Ahí está conectado. ¿Así? Vale, no lo pases por detrás, ¿eh? Que aquí me toca verticalidad. Ahora, a ver, te voy a recortando esto, según vienes. Esto es rápido, semi-rápido es pasándolo por detrás de aquí. Semi-rápido sería una cuerda por detrás Hombre, si y... van doble, las dos. O puedes pasar, si van cuerda doble, puedes pasar las dos, o semi-rápido sería Ah, vale, vale. 3/4 de rápido, sería pasar una por un lado y otra por el otro. Pero vamos, lento es como mucho antes. Rodeando con la cuerda. Ya les he dicho. Voy a bajar yo primero, ¿vale? Y ya voy dejando. Después, que recoja La cuerda roja. Vale. Siguiente que pase. Espera, voy a soltar esto. Vete un poco para allá. ¡Que pase uno! O una... Que ahora que también es guapo de billar, es más técnico que los anteriores. El primero el más divertido, el segundo igual el entorno más guapo. Esta cuerda manténla tensa. Vale. Que no venga todavía, ¿eh? Si aquí más de 3 personas, mal.
¡Bien! ¡Ven! ¡Ven ya! ¡Sí! ¿Cómo crece ahí un pino? Ya, es que salen de la nada. Sí, sí. Nada, de la roca. ¡Ese! Muy grande. Cuidado, ¿eh? ¡Recibido! Libre. ¿Cómo huele, eh? Como ahora, como este último. Pues, como quieras, si quieres un semi rápido. En semi rápido igual. Pasas uno de los dos. Venga. Mételo. Mételo los dos. Vale. Vale, tienes que soltar de ahí. Acuérdate los principios, ¿eh? Pies separados, Perpendicular. perpendiculares al punto de apoyo. Bueno, igual en la pierna. Que no tiren, ¿eh? ¡Libre!
Inclínate más, Marta, inclínate más. Inclínate un poco más. ¡Libre! Ajá. Hay una muesca, vale. Se puede recuperar después, bien, sí, ¿no? Ya casi te lo hace la segunda. ¿Qué falta de ganas esta? No, y tú tienes el aguante más mierda todavía. No, que no me toques el color de yo te pongo. Una directa, ¿no?
Uy. Bueno, ya veremos si podemos recuperar. Déjame en la otra punta. Mira qué obramento que tiene Ya. para que caiga algo de agua por allá. Ya. La voy a pasar cintas aquí. Es bueno dejar una cinta y un mayor y demás. ¿Por la huella de ahí? Mejor de aquí. Ya. De todas maneras, si no podemos recuperar, se puede volver a subir aquí. Yo muchas veces como he venido Tenías dos vacaciones aquí. no, porque íbamos a otra. Solo hemos venido hasta aquí para verlo, ¿no? Cuando iba de agua. Luego este punto a ver si Por aquí. esto es mejor, lo que pasa es que Por claro, aquí no. con así va a ganar hasta aquí. O directamente a uno de estos, ¿A uno de estos? que se las tiene hacia allá. Lo que pasa es que aquí Igual después va a haber rozamiento también. no, se puede pinchar aquí. Bien. De todas maneras, a la hora de recoger, yo creo que la pues, ponme el antorcha así. No sé yo, ¿no? Pero vamos a ver. Normalmente se pone una cinta aquí o por aquí, en el mayón y ya está. ¿Por qué queda ahí la instalación para bajar? No, pues porque están intentando... Es que este barranco no se ha visto... No lo hace mucha gente. No, es que es bastante avanzado. Aquí va a haber problemas si te metes gente que no pinta bien. Podríamos hacer otra cosita, pillar un palo o algo que espera, no lo despeje todavía. Tenemos que tener algún palo o algo así. Y también con esto en un momento dado para bloquearse, coges esto arriba, esto aquí, así, en vez de coger, porque los bloqueos estos se suelen hacer, que ya sabéis, los que vosotros hacéis Hacemos aquí, del bisonte, chaval. esto es este de bloquear también. El bisonte, yo creo que tiene que hacer. De todas maneras, ahora yo cuando baje voy a intentar recuperar, a ver si la recuperación es... ¿Cómo nos devuelves la cuerda? ¿Con la ropa? No, no, voy a intentar recuperar, a ver si corre bien. Ahí va funcionando. Pero no la liberes, la liberas del techo y se acabó. Aparte, ahí no se puede. Estamos haciendo un toque ahí. Javi, esta es la cuerda tocada. ¿Quieres que hasta el último por lo menos haga aquí un reaseguro para que bajes en... sí, luego lo voy a hacer. Después de que bajes tú, lo iba a hacer, ¿vale? Pero si quieres lo hago antes de que bajes tú. Lo mismo. Tú le tienes mucho cariño
corrido para abajo. Dale ahí, dale. Ya, adelante. Tenías que haber puesto a alguien ahí filmando. Para que no esté ahí para filmar. ¿Te atreves a destrepar a este festina? Sin cuerno ni nada. Agarrándote a la cuerda. Y no te pongo el 8, tranquilo. No, digo porque estas botas resbalan bastante. No, yo ya lo haría. Te quiero decir, te agarras y no tiene mucho sentido. Como la instalación y... Va a probar, espera a ver si se puede recuperar. ¡Intenta recuperar! ¡Intenta recuperar! ¡Por cualquiera de las dos! ¡Intenta! Si lo está intentando, es que está tirando. No va. No va. Pues lo que voy a hacer es yo bajo hasta ahí y hago la reinstalación ahí. Ah, pero Porque ahí puede bajar la se puede hacer la instalación ahí. Ya. ¿Por qué no la hemos hecho ahí? Tranqui, tranqui. Bajamos desde aquí, ¿vale? Bendito esto. Bajáis desde aquí y yo luego ya para mí me lo monto ahí, ¿de acuerdo? Vale. Tranquilo, hay una instalación. Que hay una instalación un poquito más abajo. Ya te explico luego, tranqui. Hay una instalación ahí, que no sé si la habías visto o no, pero hay una instalación ahí. No la había visto. Vale, esto lo tenía que haber hecho yo. Al revés. Espera un poquito. Para que podemos, si podemos esta. Entonces, Paso otro y ya está. el palo está ahí. Ahí que no lo puedo recuperar. ¿Dónde está? ¿Bajo hasta abajo del todo? Vale, yo lo que hago es, lo único, vamos a ver, estoy a ponerlo más corto. Así sí, ya no deja la cuerda. Y al poner este palo por todo en medio. Espera, No, es que no es un poquito. no tienes por qué ir en doble, vete por la buena. Ah, bueno, Sí, tienes sobre en doble. la regla. A ver, estos chavales, chavalas, acostumbrados a hacerlo todo, únicamente. A disparar la cuerda porque... Lo que hacía es pasar este logo por aquí, cuando va para abajo. Sí, en vez de llevarlo directamente, pasarlo por allí. Porque así se evita el nudo alondra. En este tipo de mosquetones no tenéis el problema del nudo alondra, para eso son nuestras esquinas. Pero en eso sí. El nudo alondra... ¿Eh? Ahora te enseño lo que es el nudo alondra. No hay una cuerda. Una punta de cuerda, me sacas la punta de cuerda, me sacas aquí. Sí, está enganchado, ¿no? Sí, tiene un atado. Hay una de las dos que no corre porque es la del fondo. La otra corre bien. Saca la que corre bien. Creo que es la de este lado. La que corre bien es este lado. No, la de este lado está enganchado. Sí, está enganchada las Ah, dos. vale. Ah, vale, vale. Suelta el nudo, le das la punta Vale, vale. y justo y luego la pones enganchada. Enganchada para que no se escape. El nudo alondra es este. Cuando tú haces un rappel clásico, toma así. Entonces a veces ocurre esto. Y ha muerto gente por el nudo alondra. En el pico de Europa un tío después de hacer cumbre o estaban subiendo, intentando subir, entró en tormenta, empezó a rapelar, se le hizo el nudo alondra y se quedó en medio de un chorro de agua y murió por hipotermia. No había chorro de agua antes de que empezara a llover, pero luego se hizo el chorro de agua y en el chorro de agua murió por hipotermia. Entonces para evitarlo tenéis la posibilidad de utilizar este tipo de mosquetones, ¿vale? Pues precisamente tienen que tener para eso.
Recibido libre. Tienen este diseño precisamente para eso. Porque aquí no puede correr esto para allá. Es imposible que corra. Si no, pues lo que voy a hacer ahora. Es muy raro Honduras, hay que aligerar el peso, pegarle un toquecito y tal. Pero, lento, espera, luego que estoy en el hombre. Es muy rápido eso. Es clásico y además en esto, súper lento, sería como se dice, vale, ahora la otra sería así como quieras. Lo podría llevar también a otro lado esto, pero me un poco complicado. Esto lo pondría sobre así o sí, mejor aquí porque aquí es para cargar con material. Así, esto lo pasas por aquí y así estarías en nuda alondra, ¿vale? Pero claro, ahora nos ha pasado con el riesgo de nuda alondra, o sea que ahora realmente no. Vale, luego te recolocas tú. Sí, ahora como no tienes que echarte ya vuelvo para atrás. Espera un poquito y lo bien, vale. Ya, guay. Bueno, ahora vamos a hacer filosofía. Venga, intenta mantener el cuadro ya en el puto centro. Y también en el puto centro y luego vemos qué tal es telescopía hacemos. Estás siendo estereoscopizada. Y no es ninguna maniobra del Kama Sutra, ¿eh? Por si tu novio se pone moro. Que ya tiene un poco, ¿eh? Tú sigue grabando el de ella. Ahora uno de los ojos de la estereoscopia va a estar mirando para esto, la cascada y el otro mirando hacia ella. ¡Hala! Mira con eso, te puedes sellar la mano. El culo atrás y perpendicularidad. Le habrán dicho que haga, pero bueno. Lo que pasa es que yo voy a tener que hacer y es lo que voy a hacer. Estas cosas las quiero como con mi cuerda ahí. En vez de ponerte un cacho de hierro te podían haber puesto ese palo. ¿Verdad? Solo que al cabo de todo el tiempo tendría carcoma, tío. No sé. La que baja en este lado. Así. Bueno, ya que va en doble, rápido, al final se va a morir. ¡Se va a morir! Ichi, Mosqueto Troya. Ahora sí. Mosqueto Troya, Ichi. Que no está siendo supervisado por Javi. Está siendo supervisado por Mil. Vale, vamos. ¡Por fin! Por Mil. Por Mil y Unol. Vamos con todo, ¿eh? Está cogiendo la clase, tío. ¡Una clase! Tengo buenos maestros. Pero ayuda. ¿Qué? ¿Tobogán o rappel? Mierda.
¡Libre! Me tienes que explicar el tema de los bloqueos, cómo no hay que hacerlos y cómo hay que hacerlos. Desde arriba. Ah, desde arriba no se puede recuperar, ¿eh? Desde aquí no se puede recuperar. Ah, pero la ha soltado de arriba. ¡Ha llegado! Tira del otro, Javi, tira del otro. Ah, pues no lo había soltado. ¿Qué tienen bichitos? Se ha quedado enganchado en el palo. Nada, está subiendo, está subiendo. Ahora lo va a soltar. Nosotros ahora cuando bajemos, cuando terminemos este barranco, iremos al hotel, nos ducharemos, comeremos algo allí y recogemos todo. Yo me doy por satisfecho con esto ya. Hemos hecho 3 en un fin de semana, está bien. O un salto desde arriba. Eso sí que sería guapo, ¿eh? Un salto a ciegas, sin ver la poza.
Desde arriba coges carretilla, coges impulsos, saltas. Que sería guapo si hubiese más profundidad aquí, desde arriba, coger carretilla y saltar, pero sin ver la presa, sin saber dónde está. ¡Au, au! ¡Uy! ¡Yepa! Si otra persona le ayuda, abriendo la bolsa va más fácil. Bate salado, todo este Sakura. Au. A ver, me meto una burra por aquí. Tú abre la bolsa. ¿Aquí dentro? Sí, ¿tienes lo quieres sacar? Un metro me apunta, cuidado. O sea que se te ponga rojo al otro. Arrodíllate, tío, arrodíllate. Que después les hago a ponerse en penitencia. Hombre, en un desierto puede que no haya desniveles, pero en un barranco de desniveles tiene que encontrar. Yo que tú lo habría metido al revés, empezando por la parte, por el codo. Ya. Bueno, por la parte de codo. Papelillo, nos queda 8 metros. Estereoscopizamos a este. Podemos estereoscopizar. Está siendo estereoscopizado. Qué guapo, macho, ahí arriba, apareciendo. La has dejado traumatizada. Traumada la has dejado. Aquí hay otro fémur. ¿Qué es? ¿Tobogán? Poco a poco. Mójala, mójala. Esto no me interesa. Comentario aquí. ¿Se puede saltar, eh? Ah, bueno. No. Paso. Nada. Yo saltos de menos de 3 metros. Estereoscopizar. Grabar con 2 cámaras para que se te vea en 3D. A ver, pon más arriba, cuádralo bien.
estás estereoscopizado. Pégale con el palo. Eso lo tenemos que poner en YouTube, tío. También haces estereoscoplado, estereoscopio soplado. Estereosmoqueado, has estereosmoqueado. Me va a llevar el fémur este artificial por si me rompo algún día otra vez el fémur o... ¿No? No me dolió. No, no es un clavo, es una varilla dentro del fémur llevaba. Ya me lo quitaron el 13 de mayo. ¿Cómo me lo rompería yo? Una caída de 9 metros. No puedo más. Hasta ahí puedo leer. Por ahí. Otro día te contaré alguna de las versiones. Lo estaba haciendo en una cama a 9 metros de altura y se cayó. Así, con esta técnica es donde me quedé enganchado a una cascada. Esta sí ¿Qué es lo que pasó pues? Ya te lo voy a contar. Cantabria. Cuando no se puede recuperar la cosa, pues te quedas bloqueado. Me quedé picado, debajo de una cascada me estaba ahogando, estuve ahí un rato. Lo que no me ha pasado en los barrancos. Intenté ascender por nada, porque encima no llevaba bloqueadores, con un par de machas, con un par de molinos. Bueno, ¿Iba solo? me estaba quedando, ¿Iba solo? me ¡Gilipollas! estaba quedando sin aire. Y dije, mira, me rompo la espalda, pero aguanto. Prepara bien a Eva, tío, a quien sea, pero solo no vayan más. Libré de milagro. Solo no vayan más. Unga, unga.